Seguimos prácticamente con un programa especial, brindando datos del origen poblacional de esta ciudad de Capilla del Monte, que en unos días ya es un nuevo aniversario y va a haber festejos aquí en esta ciudad y también en gran parte del Valle de Punilla. César Vera es un libro abierto, un vecino de esta localidad, un comunicador también social, siempre está con los eventos y seguramente él tiene tantos datos, anécdotas que nos puede aportar. César, gracias por recibirnos, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buen día, y aquí andamos, te digo, por supuesto, haciendo algunas cosas y lo que haga falta, como te dije, aportar algo. Pero vos sabés que con el asunto del origen poblacional, cada vez de Efraín Bischoff, que es el principal historiador que hemos tenido aquí en Córdoba, se refería, dice, ansias de ancianidad que han empezado los pueblos, que empezó como una moda, dice. Entonces de repente, dice, van a aparecer la gente de Chuña, dice, donde había asentamientos hace 3000 años, dice. Bueno, en realidad acá más o menos se empezó a poblar allá por el siglo XVIII, más o menos, en los 1700, así. Y más que nada la población más nutrida estaba en la zona del Ojo de Agua. El Ojo de Agua, los Sauces, la Tramontana, el Pantano, el Saladillo, lugares que son de Capilla del Monte un poco hacia el norte. Sí, claro. O sea que para usted ese habría sido el origen poblacional, habría que un caserío en aquella época, 1700 y pico. Sí, caserío ya te digo, en esa zona, porque por supuesto todas las poblaciones nacieron al lado de los cursos de agua. Y acá te digo, allá por como están los documentos, en 1825, Pastor Montoya compra las tierras, los primeros no descendientes de Bartolomé Jaimes. Y entonces sí se establece con una casa grande que estaría casi al lado de la iglesia, que figura como casa matriz en la primer mensura que se hace aquí en la zona, que es una mensura judicial que se hace en 1889. Allí aparece como casa matriz y aparece la capilla y también un cementerio, que ese cementerio estaría ubicado actualmente en las calles más o menos Pío Colivadino y Jujuy, por allí, sí. Porque cuando se hicieron en el año 88, 90 más o menos, se hicieron excavaciones para hacer la instalación de cloacas, aparecieron restos humanos. En esa época me tocó estar como secretario de Obras Públicas en la municipalidad, los mandamos a analizar. ¿En qué año más o menos, César? En el 1988, 1990, más o menos. Y eran no eran restos indígenas. Y ya te digo, eso figuraba ya en 1889. Y algunas pocas casas, como de Felipe Montoya también, por ahí cerca del río. Y así te digo, luego sí, después del ferrocarril recién vino todo el desarrollo de acá de Capilla del Monte. César, y el origen del nombre, bueno, ya entre los capetenses es muy conocido y entre otros no tanto, el Capilla del Monte, ¿por qué? Y porque es la capilla que estaba en el monte. Fíjate, el primer documento que yo encuentro escrito es allá de 1862. El ministro del Interior en esa época era Rawson, el ministro del Interior de la Nación, manda a hacer un camino que salía desde Córdoba, pasaba por la cuesta de San Roque, que le llamaban, allí pasaba por Cosquín, luego se pasaba frente a la Capilla del Monte, dice, y de allí toma hacia el norte, y pasa por los Colorados rumbo a La Rioja. Mire usted. Sí, esa fue la primera mención que yo he encontrado que dice de la capilla, que le nombra a la Capilla del Monte en un documento oficial. Y acá, César, estamos en un lugar histórico también, ¿no? Estamos acá justamente al lado de la sala Espacio Cultural César Carducci, justamente, y este ferrocarril que tanta historia tiene, como lo estaba mencionando, ¿no? Sí, justamente. Pero fíjate vos lo que son las cosas, como dice, que van aprovechando, como saben las autoridades o los funcionarios, por dónde van a pasar los caminos o las vías férreas. Fíjate vos que don Adolfo Doerin era presidente de la Academia de Ciencias de Córdoba.
Y allá en 1888, en septiembre, el gobierno le pide autorización a la legislatura para emitir una ley o un decreto para hacer el ferrocarril entre Córdoba y Cruz del Eje. Ese decreto, la ley, se sanciona en febrero de 1889. Y estimo que fue en esa época cuando Duering, que sabía que iba a pasar el ferrocarril por acá, adquiere las tierras de aquí y hace la primera mensura en abril de 1889. Que le hace un agrimensor, Domingo Vilches. Esa es la primera referencia y sobre el cual nos basamos. Yo he trabajado bastante en mensuras en la zona y en la cual nos basamos. Y es interesante, por ejemplo, de allí surge una línea que ya había anterior a esta mensura, que era la línea que dividía la Capilla del Monte de la Capilla de Dolores. Que sería, esta línea nacía en el mogote de la Rinconada, que es un mogote que hay aguas arriba del dique. Después pasa por el mogote de la Guanaca, que está a la altura del primer puesto, que le llamamos el camino al dique. Luego sigue esa línea, continuaría en lo que es actualmente la calle Sáenz Peña y Figueroa Alcorta. O sea, desde esa línea hacia el sur era la Capilla de Dolores y hacia el norte la Capilla del Monte.